vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hoy tendremos la parte número 43 del tema La paz de Dios, donde vamos a hacer un análisis del capítulo 2 del libro de Gálatas. Pero vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, Señor, una vez más nos dirigimos a ti, para que seas tú nuestro guía, para que seas tú nuestro instructor, para que seas tú el que nos vaya llevando por el camino de la salvación del modo correcto, con las doctrinas correctas, con el bien hacer, y que confiemos siempre en ti para salir adelante de todos los problemas y vicisitudes de esta vida. Perdona nuestros pecados, cuida de tu pueblo, que todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener hoy la continuación sobre el libro de Gálatas, el capítulo 2, que ya vimos que está centrado básicamente en un tema que es la ley y que es algo especial, Gálatas en sí, porque mucha gente se basa en que, bueno, a partir de Gálatas queda claro que la ley ya queda al margen y se acabó. Bueno, pues ya iremos viendo cómo todo esto no es exactamente así, precisamente, a pesar de que a muchos eso les guste. Primero de todo, vamos a hemos tenido a la familia Habsburgo y elogia su rol en las organizaciones humanitarias. Recuerda la figura del beato Carlos de Habsburgo, un intercesor para obtener de Dios la paz para la humanidad. Hay alguien como intercediendo si realmente eran personas de Dios o no, y qué paz, una vez más, los satánicos que están moviendo de paz por todos lados. Movimientos populares. Encuentro de 3 días que se realizó en Roma. Tal vez no estemos de acuerdo en todo, pensamos distinto en muchas cosas, pero coincidimos en esos puntos. Era un encuentro ecuménico, para variar. ¿Y de qué se trataba? Construir la paz y la justicia, eso sí, defender la madre tierra también, por supuesto. Más claros no pueden ser en sus postulados. Laudato si por sus fueros. Y además con tantas palabras, como siempre, que tienen que ver con el mundo de la cuestión oculta y no de las cosas divinas. La paz que va saliendo, evidentemente. Pero mirad también ahora esta, y esta es larga, ya veis que siempre sale también el bien común, que últimamente está destacando por todos lados. Católicos y luteranos por la unidad, construyamos puentes de unidad en las comunidades, no muros ni aduanas infranqueables. Voces por la paz, como siempre, todos unidos con ese propósito, o ese aparente propósito. El Ángelus del 6 de noviembre, el Papa recordó que si no existiera la fe en el paraíso y la vida eterna, el cristianismo se reduciría a una ética, a una filosofía de vida. Fijaos cómo tantas veces dice cosas que son completamente correctas, pero después va metiendo lo que no toca. Eso sí, al final siempre buscando el tema de paz de un modo u otro. El Pontificio Instituto Oriental organiza un congreso sobre el futuro de Oriente Próximo. Damasco, prisma de esperanzas, en el centenario de la fundación. El Pío celebra este encuentro del 11 al 13 de noviembre. Era curioso también las fechas que ponían para este evento, Y evidentemente paz en Oriente. El cardenal Parolin felicita al nuevo presidente de Estados Unidos y asegura oraciones.
el magnate neoyorquino Donald Trump, republicano, ha ganado las elecciones estadounidenses. Ya sabéis que esta misma semana, si Dios quiere, vamos a tener ese especial Donald Trump, que no sé si dará para una o dos partes y con un contenido que no puede dejarnos indiferentes, ya lo veréis. Pero también aquí que aparecía, pues que este nuevo presidente de Estados Unidos, según este portavoz del Vaticano, tiene que trabajar para el bienestar y la paz en el mundo, por supuesto. Y aquí lo tenéis, Trump y el muro. Para el índice esperemos ver qué hará. Por ahora démosle tiempo, ya sabéis, esa construcción de un muro en México. El secretario de Estado señala posibles puntos de diálogo con el Vaticano. Paz, por supuesto, libertad religiosa, empeño de los católicos, tutela de los sectores socialmente débiles. Era de esperar, la paz por allí. Los focolares en la UNESCO proponen reinventar la paz. En el 20º del Premio UNESCO por la educación a la paz, ¿qué sucede? Pues mirad, si será por paces, aparecen paces por todos lados, continuamente buscando esto. El Papa pide perdón a los pobres por los cristianos que miran hacia otro lado. En la audiencia con las personas en situación precaria, Francisco pide que sueñen que un día el mundo puede cambiar. Qué bonitas frases, ¿eh? Y claro que va a cambiar. Primero para muy mal y después para excelentísimamente bien y por la eternidad, gracias a Dios. Pero evidentemente, ¿qué sale? Paz, continuamente. Francisco pide que la sociedad aprenda el arte de la solidaridad. En su mensaje a Caritas Internationalis, el Santo Padre recuerda que estamos llamados a actuar contra la exclusión social de los más débiles y trabajar por su integración. Una vez más, es Laudato Si. ¿Y qué aparece? Paz, por supuesto. El Papa implora el fin de tanto dolor en Oriente Medio. Santo Padre ha recibido al patriarca de la Iglesia Siria de Oriente, Marge Vargis III, y evidentemente de qué iban a hablar, pues paz, como siempre. Libertad religiosa en Chiapas, en México. La intolerancia religiosa es una grave injusticia. ¿Y qué tenía que haber por allí también? Pues lógicamente buscar paz y armonía, en cuestión ecuménica además. Como esto, concluyó en Argentina un encuentro para fortalecer el diálogo interreligioso. El evento de 5 días contó con la presencia de jefes de diversas. Esto. Francisco felicita al patriarca Kirill por su 70 cumpleaños. En un mensaje entregado ayer en Moscú por el cardenal Koch, recuerda su encuentro de febrero y les da las gracias por la contribución al acercamiento entre las dos iglesias. Una vez más, ecumenismo. Y mirad cómo lo describen. Obtener la paz y la unidad completa. Por esto reza Jesús. Bueno, una vez más, ese falso ecumenismo, con la paz también en Siria. Eso tiene que salir siempre. El gobierno colombiano y las FARC firman un nuevo acuerdo de paz. Con la firma de este segundo acuerdo se espera poner fin al conflicto armado entre el gobierno de Colombia y las FARC. El contencioso se prolonga ya más de medio siglo, con una cantidad de víctimas impresionantes. Sobre esto hablaremos en la próxima de noticias. Las otras ya hemos tratado prácticamente de todas en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero este acuerdo de paz, recordad, ahora ya no lo va a certificar el pueblo, sino que va a ser directamente por el gobierno, el Congreso, etcétera. El pueblo ya no va a pintar nada. Esto queda así, sí o sí, guste o no guste. En fin, el Vaticano ha ido trabajando para conseguir ciertas cosas y la paz, por supuesto, sale, cómo no. Obispos del SEDAC envían un mensaje al concluir su asamblea. Los obispos de América Central y el Caribe estuvieron reunidos del 21 al 25 de noviembre en la ciudad de Guatemala. Y aquí los tenéis a todos. Y por supuesto, ¿qué había por aquí? Compromiso por la paz, justicia social, el cuidado de la creación. Todo va unido, Laudato Si, la encíclica del Papa. Bien, pues este es un rapidísimo repaso a 15 días de noticias que ya veis que dan para paz las que queráis. Pero de paz cada vez hay menos, ¿eh? Pero es curioso, cómo se está tratando tanto de la paz. ¿No? Voy a cambiarme el micro porque hay problemas.
cutre, pero no queda otra cosa. Vamos a adentrarnos directamente en el tema de Gálatas 2. Este tema, ya os digo que es realmente importante. Si el primer capítulo ya nos sorprendió, vamos a ver que el segundo tampoco nos va a dejar mucho menor que eso. Primero de todo, me gustaría que vieseis la imagen que hay a mis espaldas. Es esta. Una fotografía triple. Por un lado, vemos un rollo de escrituras, la ley de Dios, que además abarcaría todo en esos momentos lo que era el Antiguo Testamento. Después, centralmente, vemos algo que significa rituales. No es solo ese hecho que veis allí, sino los rituales ceremoniales que tenían los judíos. Y al lado, una serie de libros, 6 tomos en concreto, que tenían que ver con una serie de tradiciones que se habían incorporado como leyes a las leyes que Dios había dado. Y diréis, bueno, ¿y todo esto qué es? Pues esto vamos a verlo hoy, porque en resumen es de lo que trata el libro de Gálatas y habla de los 3 componentes, los 3 factores. A pesar de todo, me gustaría que pusiésemos la imagen de inicio de portada de la paz de Dios. ¿Me la podéis poner, por favor? La portada de la paz de Dios. Bueno, he de retroceder yo, pues allá voy. Preparaos porque irá deprisa esto. Esta es la portada. Bien, otro cambio de micro, o sea que voy a aparecer con no sé cuántos micros hoy. ¿Se oye bien este? ¿Sí? Vale. Esta es la portada de la paz de Dios. Si hemos visto lo anterior, esa triple imagen, aquí vemos 2 personajes que evidentemente denotan que son judíos, pero hay una diferencia entre uno y otro. El primero, el de la izquierda, ¿qué vendría a ser? Un rabino, ¿no? Alguien que está mucho por el tema de las leyes. Fariseos, quizás, también. El de la derecha es alguien en plan judío, pero que no va exactamente igual. Ya va más en plan de calle, en plan que termina siendo cristiano. Pero, claro, esto no quiere decir que los judíos solo fueran vestidos de un cierto modo, los cristianos de otro, ni mucho menos. Es una ejemplificación para 2 formas de proceder distintas. Voy a avanzar imágenes una vez más para situarnos justo ya en los textos que tienen que ver con la ley judía de Gálatas. Pero mirad primero esto. ¿De qué se componía la ley judía? Si con estas imágenes no lo hemos entendido bastante bien, vamos a profundizar en escritos que aparecen de personas judías que nos resumen de un modo claro la composición de la ley judía. La tradición judía se desarrolla a lo largo de varios siglos y resulta en una compilación de obras fascinantes que cubren diversos aspectos atractivos para su estudio, desde los orígenes del mundo, pasando por la intervención divina en la historia, hasta gloriosos episodios acontecidos con el pueblo de Israel como protagonista y tragedias grabadas a fuego en el pasado común. Es dentro de este marco que nace y se despliega la ley judía, la cual pasaremos a analizar a continuación. Empezaremos con la ley escrita, en hebreo, Torah Sek Biktav, en español, Biblia. Se refiere en su conjunto al Tanaj, nombre que alude a las 3 partes principales de las que está compuesto. Torah, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, Nevilim, profetas, y Ketuvim, escrituras. Por tanto, es lo que sería conocido como el Antiguo Testamento. De esto consta todo lo que nos está explicando este señor, pero mirad aún más. Ahora pasamos a ver en este tramo la ley oral. Rabí Yehudá Anasí, como líder del Sanedrín, luego de la destrucción del segundo templo, ante dispersiones y falta de acuerdos, escribió la Mishnah. Vamos a ver qué es la Mishnah. En ella se recogen las enseñanzas orales, brindadas desde la época de Moshe, de Moisés, hasta aquel momento, organizadas en
60 tratados, explicando las 613 mitzvot y el conocimiento que Dios le transmitió por medio de la oralidad a Moisés. En la Mishnah se plantean 6 sedarim, temas principales a tratar. Zeraim consiste trabajo agrícola, producción y bendiciones. Moed, Shabbat y Hagim. Nashim, matrimonio. Nezikin, leyes comerciales y judiciales. Kadashim, sacrificios en el templo. Y Taharot, pureza e impureza ritual. De todo esto consistían estas ampliaciones sobre la ley que aparecen en los 10 mandamientos y en lo que les dio Dios a Moisés. Mirad qué más nos cuenta ahora. Por cierto, ¿os habéis fijado cuándo se escribe esto? Es después de la destrucción del segundo templo, el que Jesús mismo había predicho. Por tanto, pasa a ser época ¿de quién? ¿De Jesús? No, de los apóstoles. Tengamos eso presente porque va a ser vital para entender el libro de Gálatas. El Talmud, estudio, viene a profundizar lo recopilado en la Mishnah. Hay explicaciones de las halajot, enseñanzas y conocimientos posteriores y escritos éticos más allá de la parte legal. Se escribieron 2 Talmudim, correspondientes a los 2 lugares de estudio más significativos en la vida judía de la época. El Talmud Yerushalmi y el Talmud Babil. El Talmud de Jerusalén, que es el primero que cita, fue comenzado por Rabí Yohanan ben Itzhak y Rabí Shimon ben Lakish. El Talmud de Babilonia, que es el otro, fue iniciado por el Rabí Ashi, siendo finalizado por su hijo Marbar Raf Ashi y su alumno Rabiná. El Talmud de Jerusalén se terminó alrededor del año 395 de la era cristiana. Fijaos que ellos no dicen Jesús, se lo saltan, dicen esto y ya está. Y el Talmud de Babilonia alrededor del año 500 de la era cristiana. Para finalizar, podemos decir que la tradición judía está compuesta por un raudal de conocimientos de una profundidad asombrosa, desplegado de manera milenaria, que no se quedó estancado, sino que siguió su desarrollo con el devenir del pueblo judío. Por tanto, para ellos, todo esto consistía en leyes que ellos aceptaban. Fijaos que no solo es la cuestión bíblica, y va mucho más allá. Mirad la Mishnah, ¿en qué consiste? La Mishnah, que significa estudio o repetición, es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas que recoge y consolida la tradición oral judía desarrollada durante siglos, desde los tiempos de la Torá o ley escrita, y hasta su codificación a manos del rabino Yehuda Hanasí hacia finales del siglo II. Por tanto, se van añadiendo leyes con el paso del tiempo que pasan por tradiciones orales hasta que se registran, pero esas tradiciones ya estaban en el pueblo. O sea, no es que se las inventen en el momento en que las plasman escritas, sino que ya están entre ellos. Luego alguien decide recopilarlas y exponerlas. Por tanto, nos damos cuenta que las leyes para ellos eran mucho más de lo que pueden ser para nosotros los cristianos, al menos visto desde nuestra época. Todo esto es básico entenderlo, porque si no, vamos a interpretar Gálatas de modos totalmente equivocados. Y esto es realmente peligroso porque es lo que está haciendo la mayor parte del mundo cristiano protestante, sean de una denominación u otra. En fin, ya veis que, como os decía antes, aparecen mucho tipo de leyes distintos que debemos tener en cuenta y que ellos aceptaban como leyes divinas. Sabiendo esto, vamos a introducirnos en el análisis del libro de Gálatas, el capítulo 2, que si queréis seguirlo conmigo, abrid vuestras Biblias y vamos a ver todo ese capítulo hoy, a ver si nos da tiempo. Fijaos que estuvimos hablando de cómo el apóstol Pablo se va a un lugar en concreto y después regresa. ¿Recordáis dónde fue? Arabia. Y allí seguramente se acercó a un lugar que era el mismo donde había estado ¿quién? Elías. Y donde también había estado antes ¿quién? Moisés. Y allí recibió revelaciones. Revelaciones como de las que después se fue nutriendo para dar ese mensaje que tanto bien hizo al mundo y sigue haciéndolo el apóstol Pablo.
revelaciones de tipos impresionantes, porque son directamente por parte de Jesús. Incluso será esos momentos cuando recibió el que había ido al cielo, no sabía exactamente cómo, y que había visto cosas indescriptibles que no sabía ni cómo decir, cómo relatar. Pues puede ser, puede ser. Mirad cómo, sabiendo esto, ahora acontece algo al respecto. En Gálatas 2, a partir del versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fijaos, aquí Pablo nos sitúa con quién se estaba moviendo él. Eran sus compañeros de viaje y de qué más, de predicación. Bernabé y Tito. ¿Bernabé quién era? ¿Era judío? Era judío. ¿Y Tito? Tito tenía un poco de mezcla, ¿no? Pero subí según una revelación. O sea, ¿sube porque le da la gana a él a Jerusalén? No. Sube porque recibe la instrucción a través de una revelación que tiene que ir a Jerusalén. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Quiénes eran estos de cierta reputación? ¿A quién se dirige él allí? Bueno, lo veremos posteriormente. Está hablando de los apóstoles, los que estaban en Jerusalén, los discípulos de Cristo. Sí, esos 12 y otros, evidentemente, que estaban con ellos. Y estos dice que tenían cierta reputación. ¿Y qué hacía? Pues les predicó ¿el qué? El evangelio que predicó entre los gentiles. Les vino a decir, mirad, estoy diciendo este mensaje. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos de Jesús cuando Pablo les dijo, mira, esto es lo que estoy diciendo? ¿Se enfadaron con él? ¿Lo apedrearon? ¿Le dijeron blasfemo? Veremos todo lo contrario, ¿eh? Y esto va a ser básico para entender todo lo que nos vendrá después. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vale, ya tenemos algo que empieza a clarificar la cuestión. Tito, se nos dice que era griego. Judío del todo no era. ¿Y qué sucede? ¿Fue obligado a circuncidarse? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué? ¿Quiere decir esto que Tito, siendo griego, habiéndose convertido al cristianismo, se debía circuncidar y que todos los cristianos nos debemos circuncidar? Hemos de saber situar cada cosa. Recordemos que ellos iban a predicar ¿a quién primero? Cuando Pablo iba a predicar, ¿dónde se dirigía primero? A las sinagogas. Y si alguien no aparecía como circuncidado, ¿podía estar entre ellos y predicarles? Impensable. Impensable. Por eso Tito fue circuncidado. No para apoyar la ley tradicional judía mandada por Dios en su cierto momento. Después ya no tocaba hacer esto, ya lo veremos, por la propia explicación que va dando. Se circunda por esto. No porque sí. No para seguir tampoco la tradición judía porque es lo que hay que hacer. Mirad qué más nos dice ahora. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Quiénes eran estos falsos hermanos introducidos a escondidas? ¿Eran cristianos? Sí, ¿no? Porque dice que eran hermanos, pero falsos. ¿Eran gnósticos? ¿Qué eran? ¿Eran fariseos? ¿Sabéis? Tanto en estos escritos como en otros, vemos por el apóstol Pablo que habla de fariseos. Fariseos que se habían convertido al cristianismo y se introducían, pero se habían convertido de verdad, de todo corazón.
¿O para qué se habían introducido allí? Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, el apóstol Pablo dice, somos como con Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Libertad. Y esta gente entraba y los quería reducir a esclavitud. ¿En qué sentido? ¿Los iban a coger y hacer montar una pirámide, acaso? ¿Qué tipo de esclavitud es la que estaban buscando para ellos? Hacerlos volver a las leyes judías, porque ellos lo que no querían es que esa secta llamada cristianismo avanzara. Y habían asesinado a Jesús, lo habían conseguido, pero Jesús resucitó, vaya fastidio, para ellos, claro. ¿Y después qué quisieron hacer? Buscar persecución desde la muerte de Esteban. ¿Y conseguían terminar con el cristianismo? No. Entonces, ¿qué hacían? Infiltración. Los infiltrados. Lo que es conocido tantas veces como la quinta columna, infiltrados. Y esta gente no estaba allí para aceptar a Cristo de todo corazón, sino que estaba allí para ir minando la fe y la doctrina de los cristianos, para volverlos al judaísmo y que, por tanto, ese ciclo que parecía que era una rama que se abría, pues se cerrará otra vez y se quedará todo en casa. ¿Eso sorprende? Bueno, si miramos, por ejemplo, lo que han hecho los jesuitas desde el inicio en la Contrarreforma, su origen eran criptojudíos, por tanto, tenían origen judío. ¿Y cómo hacen su forma de proceder contra el protestantismo? Exactamente igual, infiltrándose. ¿Y han ido consiguiendo su objetivo? Pues vaya que se lo han ido consiguiendo. A tal punto que lo han hecho quizás ya más astutamente. Con el paso de los años se va aprendiendo, se ve. Y como lo hacen de un modo tan sutil, la gente se cree que verdaderamente son cristianos como deben ser. Y a partir de aquí empiezan a introducir, ¿qué? Falsas doctrinas, herejías, que no se corresponden con lo que debe ser, pero los demás van oyendo porque son gente con mucha capacidad. ¿Y qué pasa? Se lo tragan. Y los reconocen como gente superior, porque ya pasan a tener unos ciertos cargos, unos ciertos estatus dentro de las iglesias, y les hacen caso. La historia no ha cambiado. Es lo mismo en los tiempos actuales. Por eso el cristianismo está como está. Además de que, evidentemente, muchos cristianos, ¿qué hacen? Esperemos no ser de estos. Aflojar, vivir como todo el mundo vive, y a partir de aquí la espiritualidad que se consigue, que vaya de cabeza hacia abajo. En consecuencia, cualquier cosa que les den, cualquier nuevo viento de doctrina, lo van a abrazar porque pierden la base. Pues ya tenemos aquí a unos señores de los que estuvimos hablando el otro día, precisamente en Gálatas capítulo 1, que son los que estaban infiltrando el cristianismo. Y eran judíos, ¿como quién? Como el mismo Pablo, ¿eh? Mirad qué nos va diciendo ahora aquí. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Él, que ya los había calado y se los sabía de sobra cómo funcionaban, porque él había sido, ¿qué? Fariseo antes, ¿no? Sabía sus procederes, se los olía. Pues, ¿qué dice? ¿Que él cedió, acaso, a la presión que estaban haciendo? ¿Se sometió a ellos? No. Dijo, de eso nada. ¿Y por qué se mantuvo? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con ellos, con los Gálatas. Si Pablo era arrastrado a ceder con el resto de estos judíos, automáticamente el cristianismo se cortaba. Dependía de él. Sí, dependía de él. Porque a los otros ya solo se estaba ganando este tipo de gente. Claro, podemos decir, bueno, pero aún quedaban los discípulos, sí. Pero ¿quién es el que expandía el Evangelio a los gentiles? ¿Era Pedro? No. Era Pablo. Por tanto, el Evangelio se hubiese quedado ¿en qué ámbito?
en el de los judíos, hasta que al final, por más presión, probablemente se hubiese acabado, no hubiese proliferado más. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importan. Interesante, ¿eh? Lo que dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Y quiénes eran estos de reputación? Los apóstoles. Y no le comunican nada nuevo. ¿Por qué no le comunican nada nuevo? Porque él de quien había recibido la instrucción. Del mismo Jesús que les había instruido a ellos. Por tanto, si les daba datos totalmente nuevos, que nada tenían que ver con lo otro o eran contradictorios, evidentemente el mensaje de Pablo no hubiese sido de Dios. En cambio, todo es asimilado porque es el mismo mensaje, viene de la misma fuente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué evangelio se le da a él? El de la incircuncisión. ¿Y qué quiere decir esto? Que debía ir a los gentiles. Los gentiles no tenían la costumbre, como los judíos, de circuncidarse. Él es enviado a los gentiles. ¿Y Pedro a quién? A los de la circuncisión, por tanto a los judíos. ¿Esto quiere decir que tenían que ser rivales el uno del otro? No, era un trabajo complementario, porque todo era para dar el mensaje a la gente de todo el mundo. Y mirad ahora qué nos dice. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Por lo tanto, ¿está diciendo que él es inferior? ¿Pablo se declara inferior a los 12 discípulos porque no ha estado viviendo 3 años y medio con Jesús, como ellos? En ningún momento, ¿eh? Se equipara con Pedro, que era el enviado a los de la circuncisión. Algunos pueden pensar, bueno, esto es de una altanería impresionante, pero no. Él estaba argumentando lo que era, y es lo que hay que entender. Sí, realmente lo era. Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Pablo es elegido de un modo especial que los otros no eran. Todos se quedan en el ámbito judío prácticamente. En cambio, él no. Él tiene que correr mundo, de un modo total. Sí, son llamados directamente. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Mirad qué más ahora. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. ¿Qué es la diestra? ¿Qué es darse la diestra? No se hace así, ¡hey, hola! ¿Y qué? Un apretón de manos, ¿no? Con la derecha. ¿Habéis visto a la gente que lo haga con la izquierda? Bueno, ni los zurdos, a menos que sean mancos, claro. Es que esto tiene una importancia, ¿eh? Sí, es que tiene una importancia. Hacerlo con la diestra significaba todo lo bueno, todo lo mejor. Recordad que este sinónimo en la Biblia, derecha es bueno, izquierda, pues no tanto, precisamente. Esto no quiere decir que los que sean zurdos sean gente mala, cuidado. Jacobo, Cefas y Juan. ¿Jacobo quién era? ¿Qué otro nombre tenía? Santiago. ¿Y quién era este Santiago? ¿Quién era este Santiago? ¿Era el hermano de Juan o el hermano de Jesús? Recordad que cuando Pablo escribió esto, Jacobo, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ya ha sido asesinado, Aparecen hechos. En cambio, Santiago, el hermano de Jesús, aún sigue. ¿Y Cefas quién es? Cefas es el otro nombre ¿para quién? Para Pedro. O sea que hay Santiago, hermano de Jesús, el apóstol Pedro y Juan. ¿Y Juan quién es? Ya lo sabemos de sobras, ¿no? El discípulo amado, el que escribe después también Apocalipsis. Eran considerados como columnas.
Claro, es que eran los tres que destacaban verdaderamente, claro. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. No le dice la diestra para darles un collejón, ¿eh? O sea, les está haciendo con este acto una aprobación absoluta. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos lo tenían claro, ¿eh? Ellos no iban a dar el evangelio a los gentiles, se iban a quedar con los suyos, con los judíos. Pero Pablo no. Pablo y sus compañeros debían ir a los gentiles. Y los apóstoles dicen, perfecto, adelante. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Por cierto, aquí cuando habla de los pobres, no está hablando de todos los pobres del mundo en general, que evidentemente cuando un cristiano se encuentra un pobre lo va a ayudar, pero ¿de qué pobres hablaba? Los pobres que eran cristianos. Los pobres que eran cristianos convertidos al cristianismo, que pasaban vicisitudes, problemas graves, no tenían dinero. ¿Y qué hizo Pablo? ¿De qué se tuvo que encargar? No tuvo que encargarse de recopilar toda una ofrenda de los hermanos de otro lugar y llevárselo a ellos en otro sitio distinto. Por tanto, gran lección. Evidentemente hay que ayudar a todo el mundo, pero como dicen otros lugares, primeramente ¿a quién? A los nuestros. Y los nuestros no hace falta que sea el padre, la madre, el hermano, el tío. No, no. Los hermanos en la fe, los que son de un mismo sentir. Estos deben ser nuestra prioridad. Son nuestra familia, ¿no? Mirad qué más va diciendo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué pasó? Pablo dice que ahora se encuentra con Pedro en un cierto momento y dice que le resistió cara a cara. Pero si era, ¿no era el primer papa? Bueno, esto es lo que dicen muchos millones de personas, ¿no? Que Pedro era el primer papa. Y va Pablo y le encara, le resiste cara a cara. Evidentemente queda más que claro por la historia bíblica y por lo que vino después que Pedro no era el primer papa, eso está clarísimo. Pero por si fuera poco, ¿por qué le encara? ¿Por qué le resiste? Y le dice que era de condenar. ¿Qué estaba haciendo Pedro que obliga, literalmente obliga a tener que posicionarse Pablo para confrontarlo? Vamos a verlo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Santiago, comía con los gentiles. O sea, se sentaba con los gentiles y comía, él como judío, los otros gentiles, pero todos juntos. Pero después que vinieron, esos que venían de la zona de Santiago, no digo de Compostela, ¿eh? ¿Qué hicieron? Después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de los judíos. Pedro era judío y tenía miedo de los judíos. ¿Pero de qué tipo de judíos? De los judíos que estaban convertidos al cristianismo, entre comillas, convertidos, y que presionaban. ¿Y qué hizo Pedro? Se arrugó, cedió. Lo que Pablo no hizo, Pedro sí, cedió. Una vez más, le vuelve a salir algo que le aconteció con Jesús, ¿lo recordáis? La historia se le repite. Y Pablo, ¿qué le hace? Le pega una reprimenda. Con amor, por supuesto, pero claramente. Y Pedro, ¿sabéis cómo termina la historia, no? ¿Aprende la lección? Vais a ver que en todo el relato Pedro no dice ni mu. Pedro escucha lo que le dice Pablo, lo acepta y sigue adelante. Esto quiere decir que Pedro aprendió la lección. Por eso ya no vemos en el resto de textos sobre Pedro
que haya otra prueba que el Señor le mande para que haga lo que debe hacer y no vuelva a traicionar. Había aprendido la lección, ¿eh? Bueno, mirad qué más nos va diciendo. Imaginaos por un momento la escena, ¿eh? Pedro comiendo con los gentiles, vienen judíos de estos convertidos al cristianismo, fariseos, y cuando empiezan a presionar, porque ¿qué haces comiendo con los gentiles? Que son inmundos, esto no puede ser, que tienes que cumplir una serie de requisitos, una serie de... Bueno, pues claro, era una presión, y Pedro va cediendo. Y al ceder él, ¿qué sucedía? Que los otros, ¿qué iban a hacer? Es que Pedro era todo un personaje, ¿eh? Una columna. Si él cedía, los demás iban a decir, ah, si lo hace Pedro, pues hay que hacerlo todos, ¿no? Mirad esto. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Él simulaba aceptar lo que le decían los judíos, y otros, ¿qué hacían? Participaban de lo mismo. De tal manera que aún Bernabé, que era el compañero que iba con Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta Bernabé también cedió. Ya veis, ¿eh? Una vez más, eso pasa. Bernabé, podemos decir, ¿qué estatus tenían Bernabé, Pedro? ¿Cuál era superior a otro? Evidentemente todos eran discípulos de Cristo, muy bien. Pero siempre hay alguno que destaca por alguna forma, ¿no? Y en este caso Pedro destacaba más. Pero, entonces, ¿qué hace? Ve que Pedro hace eso y él, quizás por personalidad, pues se inclina a hacer lo mismo. Con lo cual, ¿qué entrañaba esto? Pues un peligro absoluto. Algunos pensaban, pues qué tontería, ¿no? Pero es que era vital esa cuestión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Algunos dirán, esto no se puede hacer. ¿Cómo va a Pedro y le dice delante de todos algo como reprimenda? Pedro, ¿qué estaba haciendo? ¿Algo que era público o privado? Algo público. Y si Pedro hacía algo público, Pablo, ¿qué tiene que hacer? Dejar las cosas claras públicamente. Y eso debemos aprenderlo, porque ya nos hemos encontrado en más de una situación así, ¿verdad? Mirad qué más nos va diciendo ahora. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y eso delante de todos. ¿Os imagináis la escena? Es que por un momento situaros allí comiendo entre todos y que pase esto. Bueno, yo me imagino la cara de la gente de allí, de los cristianos, cómo se deberían quedar, ¿no? Evidentemente era una situación que estaban viviendo. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿en qué variaba vivir como gentil o como judío? Pues precisamente en el tema de las leyes que hemos visto antes, ¿eh? Es lo que marcaba la pauta del vivir cotidiano entre unos y otros, para hacer según qué y según qué no, y tantas cosas más. Y ahora le dice, si haces esto, que vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Y sabéis que ahora vuelve a pasar lo mismo? Ahora se vuelve a judaizar dentro del cristianismo. Hay mucho movimiento que se dice que es cristiano, pero que en verdad apoyan el judaísmo, queriendo volver a las leyes y tradiciones judías. Incluso no se te ocurra nombrar el nombre de Jesús en español, o Jesús en catalán, o a saber en qué idioma, y no decirlo en hebreo porque es una aberración. Pues eso es judaizar. Y hay personas que se enfadan cuando pasa esta situación. ¿Sabéis? He estado en lugares predicando y cuando he pronunciado la palabra en español, el nombre en español, Jesús, o he dicho Dios, que esto no puede ser. Que hay que hacerlo en hebreo. Pues a todos les digo lo mismo. ¿Y cómo es que cuando ha habido un problema con demonios,
digo, además en catalán, en mi idioma, Jesús, y se van. ¿Qué pasa? ¿Cómo se entiende esto? Una vez más, eso es judaizar. Es judaizar. Y se está buscando a la gente otra vez a apoyar el tema del sionismo en Jerusalén, en Israel, y no se dan cuenta de ello. Y van cayendo en que hay que guardar las fiestas judías de nuevo. Y en tantas cosas más. Cada uno van cayendo por un lado o por otro. Muchos caen ya por un montón. Y después de esto empiezan a dudar también sobre el Espíritu Santo, algunos de ellos. Sí. Pues claro, los judíos tenían otro concepto. Y así, una tras otra. Judaizar. Y esto es realmente grave, porque esto se está repitiendo ahora. Y ante esto hay que decir, esto es así y punto. Si os gusta bien y si no, lo siento, pero es lo que hay. Y contra la palabra de Dios no podemos ir. No podemos volver a judaizar. Aunque guardemos el sábado como los judíos, nada tiene que ver, porque el sábado no fue dado a los judíos, fue dado al hombre, que es algo muy distinto. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, mirad la explicación que le está dando, ¿eh? Pablo dice, nosotros judíos de nacimiento, porque él era judío de nacimiento también, y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quiere decir pecadores de entre los gentiles? Que los gentiles antes no conocían a Dios, los judíos sí. Ya por nacimiento, por entorno, conocían el verdadero Dios. Pero los gentiles no, eran pecadores, aún estaban en su inconsciencia, pero en pecado al respecto, creyendo cosas que no eran correctas. Y mirad qué más va diciendo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahora volvemos a lo mismo. La clave de todo, las obras de la ley. ¿A qué tipo de ley se estaba refiriendo aquí? Cuando él habla de ley, habla de todas esas leyes judías, ¿eh? No solo de los 10 mandamientos, de todo en general. Pero es cierto que hace hincapié en las obras que se reflejan en los 10 mandamientos. ¿Somos justificados por las obras de la ley? ¿Por hacer las cosas bien según los 10 mandamientos? ¿Somos justificados por eso? O sea, yo cumplo la ley y ya estoy justificado ante Cristo, ante Dios, ya puedo ser salvo. No. Porque yo puedo hacer muchas cosas aparentemente bien y ser como esos fariseos. ¿Cumplían ellos la ley? Aparentemente sí. Claro. ¿Y eran justificados? Precisamente Pablo está diciendo todo lo contrario. Y algunas personas, ¿qué han hecho durante muchos años? Legalismo. ¿Sabéis que en el principio de la Iglesia Adventista esto fue algo crucial? Ellen White tuvo que escribir que incluso algunos de los pioneros que estaban tan cercanos a ella, como el propio Urias Smith, que estaban haciendo demasiado hincapié en las obras de la ley y olvidaban demasiado a nuestro Salvador. Y ella apretó en esta cuestión. Esto no puede ser así. Era, de hecho, lo que terminó siendo el mensaje de la justificación por la fe en 1888, en el congreso que hubo en Minneapolis. Entonces, quedó claro lo que debía ser. La ley, claro que hay que cumplirla, porque si no cumplimos la ley, estamos haciendo un desastre, por supuesto. Pero no por eso somos salvos, sino que es por la gracia gratuita que Jesús nos da, porque muere por nosotros en la cruz y paga por nosotros. ¿Esto quiere decir que ya, como ya Jesús pagó, yo hago lo que me da la gana? Evidentemente no, porque vas a seguir a Cristo. Y la ley es el carácter de Cristo, pues ¿qué carácter hemos de tener nosotros? Por eso cumplimos la ley, por amor. Pero ¿qué pasaba entonces, además? ¿Qué obras de la ley había además que habían añadido ellos? Mira, el sábado no puedes andar más de tantos pasos. Pues tenían que cumplir eso, estaban judaizando. O así
ya habéis visto qué cantidad, 600 y pico de mandamientos que tenían, ¿eh? 613, sí. ¿Y todo esto era lo que Dios mandaba? No, lo habían añadido y habían hecho de toda la ley, además, una supercarga. Todo eso va englobado ahí también. No podemos obviar y sacar una cosa de otra. Para un judío, todo era lo mismo. Para los cristianos hacían diferencia. Los cristianos seguían los 10 mandamientos, lo tenían clarísimo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Era lógico, se siguió haciendo. Pero habían rechazado todo el sistema ceremonial, ritual que tenían los judíos. Todo se había cumplido en Cristo. Ya no tenía sentido seguir con eso. Y es lo que procuraban esos judaizantes, que se volviera lo mismo. Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿A qué os recuerda esto? ¿Qué iglesia cristiana habla sobre todo de las obras de la ley? Catolicismo. Catolicismo desde su inicio hasta ahora prácticamente siempre ha sido su peso basado en las obras de la ley. A tal punto que podías llegar a pagar por si has pecado y esas indulgencias pues se superaba porque habías fallado en cosas de la ley. Mira por dónde. Si es lo mismo que pasaba antes. Lo mismo, judaizar. Buscar solo ley para ser salvo por méritos propios. No puede ser. Cuando dice que no hay justo ni aún uno, solo Jesús. Y que nuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, dice Isaías. Por tanto, por más bien que queramos hacer ante Dios, no estamos limpios. Ya hemos pecado en alguna ocasión. ¿Quién nos salva? La ley. La ley nos señala que hemos pecado y nos dice, pero por ti ha pagado Jesús, acéptalo y va a ser tu salvador. Y lo que has hecho, pide perdón, te será borrado y podrás ser salvo. Esa es la ventaja del auténtico cristiano. Sabe que hay ley, que hay que cumplirla, porque vamos a ser juzgados, y se juzga en base de ley, de los 10 mandamientos, no de los rituales ya ceremoniales y demás pasados. Pero hay que cumplir la ley, pero sin olvidar que sin Cristo no podremos cumplir la ley de verdad, ni tampoco vamos a poder ser salvos, porque es el que nos da gratuitamente esa salvación. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Nosotros queremos ser justificados en Cristo. ¿Somos nosotros hallados pecadores porque también hemos pecado? ¿Cristo es ministro de pecado por eso? No. No, en ninguna manera, claro que no. Él es justo, somos nosotros los que hemos pecado. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué es lo que destruyó? ¿Qué destruyó Pablo? Las cosas que destruí. ¿Qué había sido él antes? Fariseo. ¿Qué es lo que había dejado de ser? ¿Qué es lo que había destruido? Ese judaísmo, fariseísmo, que ya no tenía sentido. Eso lo había destrozado ya él. Y si ahora las vuelvo a edificar, porque vuelvo a hacer lo mismo, transgresor me hago. Claro. ¿Por qué? Porque rechaza a Cristo como Salvador en verdad. Ser salvo por obras es rechazar a Cristo lo que ha hecho por ti. No tiene sentido. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Era muerto él para la ley? Claro. Ante la ley, si todos hemos pecado, todos estamos muertos, ¿no? ¿Y a quién te acoges que te da la vida, que te salva, que te rescata? Dios. No hay otra. Y entonces, ¿qué hemos de hacer? A fin de vivir para Dios. No nos queda otra. Hemos de vivir para Dios. Es fácil, es decir, vivir para Dios. Pero pensémoslo un poco. ¿Vivimos realmente para Dios? ¿O vivimos tantas veces para nosotros y Dios queda allí relegado solo para cuando son casos de emergencia? Uy, es que tengo un problema, Señor, ayúdame. ¿Vivimos el día a día para Dios? ¿Nos centramos en que todo lo hacemos para estar en comunión con Él
y ayudar a las otras personas a venir a Él? ¿O ponemos cosas por delante de Dios? Pueden ser personas. Quiero a una persona más que a Dios. Pues no le doy el mensaje, por si acaso, no sea caso que me deje. ¿Puede pasar? Eso es uno de los tantos ejemplos. ¿Vivimos realmente para Dios o somos unos gallinas cobardicas? ¿O unos egoístas? Sí, nos lo hemos de plantear así, ¿eh? Pero mirad ahora qué dice el apóstol Pablo, uno de esos textos tan preciosos que vale la pena que tengamos memorizados. Después de decir todo esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quiere decir esto que Él se fue a clavar a la cruz con Cristo? Dice que está juntamente crucificado con Cristo. No, Él vio el tema de la crucifixión, participó de las ropas, ¿verdad? Pero Él se clavó junto con la cruz de Cristo, allí mismo. No, con el clavo aprovechad y me claváis a mí. ¿Dijo esto? No, está hablando metafóricamente. Entonces, ¿por qué dice estoy juntamente crucificado con Cristo? Muere, ¿no? Un crucificado como Cristo murió. ¿Y por qué muere? Por la ley. Por la ley, ¿eh? Y Él dice que muere a eso. Y dice que a partir de allí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué sucede después de la cruz? ¿Se termina todo allí? Jesús resucita, ¿no? Por tanto, si estaba clavado con Cristo en la cruz, muere al pecado, ¿y qué hace? Pues sale a nueva vida con Cristo. Y por tanto, ¿qué hace? Vive Cristo en mí. Se ha fusionado con Cristo. Cristo está en él. Sí, fusionado, ¿eh? Matrimonio y tantas cosas así, ¿eh? Sí, es esto. La unión íntima, absoluta. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué vivía dentro de un bistec? Vivo en la carne. Seguía siendo humano, vivía entre los hombres, era Pablo como un ser humano cualquier otro. ¿Pero qué hacía en su vida? ¿Vivía para él? ¿Vivía para los deseos mundanos? Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por tanto, ¿cómo vivía él? Viviendo la fe en el Hijo de Dios. Otras versiones, textos manuscritos antiguos, hablan en la fe de Dios y el Hijo. También muy interesante, ¿eh? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, si Cristo es el que nos ama, se entrega a sí mismo por nosotros, muriendo en la cruz, pasándolo tan mal, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Vivir pensando en que Él hizo esto por mí? Y por tanto, ¿qué he de hacer? Cambiar lo que haga mal y hacer lo correcto con Él. Y sentir que Cristo está dentro y por tanto no me va a ser un trauma guardar la ley, porque ya irá saliendo cada vez más de mí. Eso es el cristianismo, el camino de la santificación hacia la perfección. Que todo lo que nos iba arrastrando cada vez sintamos menos ganas de volver a lo de antes. Pero Satanás ya sabéis que siempre irá por allí a atacarnos otra vez, porque sabe nuestro pasado, intentará buscar nuestros puntos débiles. Y eso lo hemos de reforzar con Cristo. No nos queda otra. Y a partir de aquí, si Él se entrega a sí mismo por mí, ¿qué he de hacer yo? ¿No he de sentir el máximo amor ya por Cristo? En consecuencia, ¿qué haré? ¿Lo voy a traicionar o lo voy a amar? Y si lo amo, ¿qué haré? Su voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, seguiré guardando la ley. La tendré inscrita dentro, en el corazón, por supuesto, y en la mente, por supuesto. Pero la voy a guardar. No por legalismo, sino por amor a Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Él no desechaba la gracia de Dios. ¿Cuál era la gracia de Dios? La salvación dada gratuitamente a través de la muerte de Cristo. No lo desecha, lo abraza. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Imaginaos que cumples los 10 mandamientos y todo el resto de mandamientos que tenían los judíos y ya eres justo, ya eres salvo. Entonces, ¿para qué muere Jesús? Es absurdo. Es como los que creen en la reencarnación. ¿Para qué muere Jesús? Si te reencarnas después en un pollo, en una cebolla o en no sé qué. Es absurdo. Jesús, ¿qué hace el bobo? No puede ser, es imposible. Viene a morir para salvarnos y no podemos obviar eso nunca. Cristo vino a morir por nosotros, no vino a pasar el rato. Y eso es lo que el mundo está olvidando a Jesús, porque ahora se acerca Navidad, que teóricamente a ellos los recuerda el nacimiento de Cristo, y alguien piensa realmente en ese nacimiento en la actualidad, que pocos. Pensarán en qué regalos compro a no sé quién y a no sé quién, ¿eh? Y en qué comilonas haré, pero pensarán acaso, y no estoy apoyando el 25 de diciembre, que conste, pero que quede claro, por demás murió Cristo si pensamos en cosas así. Los textos llegan hasta aquí. ¿Sabéis? El capítulo 3, que viene después, mirad solo los encabezamientos. El Espíritu se recibe por la fe. Al menos en la versión Reina Valera 1960 aparecen estos subtítulos añadidos que nos hacen una referencia de qué será el próximo capítulo. El pacto de Dios con Abraham. Interesante. ¿Y cómo va terminando? El propósito de la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver bajo la pluma del apóstol Pablo, que escribe por inspiración divina. Y una vez más nos hemos de dar cuenta que todo esto no está haciéndose porque sí. Todo se hace para vivir por Cristo. Una vez más, ¿judaizar tenía sentido? Si se judaizaba, se rechazaba el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. No podemos olvidar esto. Cristo es nuestra salvación. En el momento en que apartamos la vista de este cometido, de este gran hecho, estamos perdidos. No pensemos que por dar caridad a los demás vamos a ser salvos, por ayudar a una viejecita que pasa por un lugar. No, por eso no vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos por los méritos de Cristo muriendo por nosotros. Y en consecuencia, por amor, cumpliremos la ley. ¿Cuántas veces oímos cristianos que están diciendo, los 10 mandamientos están anulados, ya no hay que guardarlos? La mayor parte del mundo evangélico, sean de la denominación que sean, están pensando que una vez salvo, siempre salvo. Y no es así. Una vez salvo, serás salvo al final. Pero hasta que llegue ese momento, tú debes hacer las cosas como Dios quiere. Y no porque sí, porque me obligan, sino por amor. Porque si el Espíritu Santo no habita dentro nuestro, solo podemos fingir. Pero con fingir no vamos a ser salvos. ¿Quiénes fingían? Decía él. Esos judaizantes. Una vez más, la fe hay que vivirla. Y claro que seguiremos aún fallando por desgracia, seguiremos pecando. Pero ¿quién nos salva entonces? Cristo. Ahora, una pregunta que parece absurda. Entonces, si yo digo que la ley no hay que guardarla, pero resulta que no quiero tener imágenes para adorar, porque la Biblia dice que no. Si resulta que quiero honrar a mis padres, en vez de faltarles al respeto o hacer no sé qué. Si resulta que voy adulterando, no puedo hacerlo porque la Biblia dice que eso no es correcto. Robar, no está bien, claro, como voy a robar ahora. Y así, 9 mandamientos. Todo el mundo está de acuerdo en que eso no es bueno. Todo el mundo sensato y cristiano. Pero es que resulta que, mira, ¿por dónde? Hay un punto que les molesta. Y es precisamente el sábado. De esos 10 mandamientos hay uno que no les da la gana de querer cumplir.
y buscarán todas las excusas posibles para decir que la ley ya quedó clavada en la cruz, que es lo que nos dice Gálatas, y que estar bajo la ley es una desgracia absoluta. Claro, si queremos ser salvos solo obedeciendo la ley, es una desgracia absoluta porque no vamos a ser salvos por eso. Vamos a ser salvos por Cristo. Pero no podemos confundir las cosas. Si alguien no quiere guardar el sábado porque no le da la gana, que no busque excusas de que es judaizar. Porque si vamos al relato de Génesis, nos damos cuenta que ¿en qué día descansa el Señor cuando lo crea todo? En el séptimo día. ¿Y qué día es ese? El sábado, el sábado. Se le da al hombre. Años después se le repiten los 10 mandamientos a Moisés en las tablas. Acuérdate del sábado, porque llevaban 430 años que ya eso quedaba olvidado por la esclavitud en Egipto. ¿Y qué sucede? Las promesas de Dios, el sábado por siempre, por la eternidad, se seguirá guardando, que es la señal entre el pueblo de Dios y Él, el pacto, la unión, el matrimonio, es el sábado. Pues si alguien no quiere guardarlo, que no se busque excusas, que diga, es que no me da la gana. Y quien diga, no, es que he entrado en su reposo, como dice Hebreos, y por tanto, cualquier día es apto para adorar a Dios y ya está, claro que cualquier día es apto para adorar a Dios. ¿Os imagináis al propio Jesús o a cualquiera de los discípulos pasando de todos los días de la semana y cuando llega el sábado todos allí, amén, amén? No, es absurdo. Cristianos es siempre. Pero hay un día que es bendecido por Dios. Un día, no ni otro, ni dos o tres, o los que sean. Es el sábado. Y si no guardamos el sábado, no pensamos que es una metáfora, un paralelismo que nos lleva desde la creación al fin del mundo. Día, 1000 años, 6 días de creación, 6000 años. Y en el séptimo, ¿qué sucede? Reposo. Por eso, ¿qué va a pasar en el año 6000? Justo, ¿qué va a pasar? Que vuelve Jesús y entramos en su reposo. Y eso sucede en 2031. Por eso debemos seguir guardando la ley y el sábado, porque es la certeza de que Jesús vuelve a por nosotros y este mundo de maldad se va a acabar. ¿Queremos seguir a Dios y sus mandamientos? ¿Queremos creer en Jesús y aceptarlo por fe, su muerte por nosotros? ¿O queremos seguir haciendo la nuestra y diciéndonos cristianos, sin serlo? Ante Dios no habrá excusas. Seamos conscientes de eso, porque lo que nos jugamos es la salvación. Si somos su pueblo, guardaremos el sábado. Si somos su pueblo, guardaremos la ley. No por legalismo, por amor a Cristo, que murió por nosotros. Y eso debe quedar claro a todos. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te estamos inmensamente agradecidos por este sacrificio de Cristo por nosotros. El mundo no quiere detenerse a pensar en que Jesús estuvo aquí entre nosotros, que vivió para enseñarnos cómo vivir, nos dio sus enseñanzas y además nos predijo que volvería como una promesa y que con él vendría la auténtica paz, tu paz, y no la que da el hombre o Satanás en ese plagio que no es nunca la verdadera paz. Por eso, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a estar crucificados con Cristo y a resucitar con Él en esta vida mientras estemos aquí. Y los que hayan muerto por el camino se hayan quedado y reposen en sus tumbas, cuando vuelvas salgan a ese reposo milenial, a ese reposo perfecto, donde ya no existirá la muerte, ni el clamor, ni el llanto, ni el dolor. Lágrimas fuera, por fin la felicidad absoluta a tu lado. Y con gente de todo el mundo, de todas las épocas, que estará allí y que no van a llevarnos por caminos de amarguras ni nosotros a ellos, sino que todos juntos vamos a ser un pueblo por la eternidad. Ayúdanos a seguirte siempre, Señor, y que nada ni nadie nos aparte de ti.
perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Bien, para finalizar, dar las gracias a todos los que habéis madrugado tanto para estar conectados con nosotros y también a los que desde otros lugares más con nuestro horario estáis siguiendo la transmisión para disfrutar del sábado del Señor. Queremos anunciaros que esta tarde no tendremos ningún tema, pero esta semana que viene sí vamos a tener bastante ajetreo en este sentido. Si Dios quiere, el lunes o martes vamos a tener las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica y esta misma semana tendremos el especial Donald Trump, donde vamos a profundizar en qué hay realmente detrás de esta persona, por qué ha llegado el poder y qué es lo que se pretende, en definitiva. Bien, trataremos de eso bastante en profundidad y con cosas realmente sorprendentes. Y después anunciaros que este sábado próximo, día 3, si Dios quiere, estaremos en Zaragoza, en España, donde vamos a tener un encuentro con las personas que siguen las conferencias de esa zona y de otros lugares que quizás se van a desplazar allí. Tendremos el encuentro a partir de las 5 de la tarde hasta las 9, de 5 a 9 de la tarde. Con lo cual, ya sabéis, todos los que queráis asistir, por favor, escribidme a mi email, ya lo conocéis, para saber las plazas que podéis ocupar, porque evidentemente son plazas limitadas. Todo gratis, pero la sala es la que es, no se puede ensanchar más. Una vez más, muchas gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros y que Dios os bendiga. Hasta pronto.